Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa Experiencias de los Centros de Salud Mapuche. Ya vi que por ahí tengo a la doctora María Cristina Manzano Munguía, quien es doctora en antropología por el Western University en Ontario, Canadá. Forma parte del posgrado en antropología sociocultural, precisamente de este instituto de la Universidad Autónoma de Puebla, en la línea de Poder y Cultura. Sus líneas de investigación se centran en las relaciones transpacíficas, los transnacionalismos, así como la población aborigen, su inclusión, exclusión, diáspora y trabajo precario. Ella es colega justamente de nuestro posgrado. Muchas gracias, Cristina, por haber aceptado la invitación. Es un gran placer realmente, y después de sufrir mucho, ¿verdad, Antonella? Sufriste demasiado en el sentido del pasaje, el vuelo, los costos, los cambios, no se imaginan, pero cuando se llega este momento, las tensiones, las angustias en las negociaciones administrativas quedan a un lado. Yolanda, en verdad ha sido muy gratificante contar contigo en estos días, y no solo por su participación o su desarrollo, digamos, académico, como persona, como mujer. Mucha sensibilidad y de un alto impacto, ayer lo decíamos, ¿no? Compartiendo. No se necesita de toda una vida para conocer a quienes van a ser grandes amigos. De Antonella lo eres, espero que mío también lo seas, y de quienes estamos compartiendo hoy, esta mañana. Yolanda Nahuelcheo es asistente social por la Universidad de Concepción. Cuenta con un título en Psiquiatría Comunitaria y Antropología Social por la Universidad de Temuco, así como con un diplomado en Género, Desarrollo, Etnicidad y Planificación Social de la Universidad de Chile. Desde el año 2001 a la fecha, labora en la Secretaría Regional Ministerial de Salud, donde se desempeña como coordinadora regional de salud intercultural del Departamento de Salud Pública. Dentro de sus trabajos publicados podemos encontrar la sistematización de experiencia con promotores de salud en comunidades mapuches de la 9ª región, así como creencias sobre el embarazo, parto y puerperio en la mujer mapuche. Conversaciones privadas junto con Ana María Alarcón. Bienvenida nuevamente y muchas gracias. Joel, igualmente, nuestra gratitud y un gran gozo que estés esta mañana compartiendo. Joel Cayuqueo, desde el 2012 es facilitador intercultural del Centro Comunitario de Salud Intercultural de LOF, Pantano, en Chile. Es además paramédico y enfermero. Muchísimas gracias. Y para mí en lo particular, pues como siempre, es un inmenso placer. A veces no nos podemos prácticamente reencontrar si no es por estos escenarios. ¿Qué les puedo decir? Prácticamente, sin estar en el aula, no se necesita, nosotros que trabajamos desde la escuela, aprender dentro de lo que es el aula. Uno puede aprender en otros espacios. Y para mí es un gran maestro, un gran inspirador, pero ante todo un gran amigo. Günther Dietz. Günther, haciendo un gran esfuerzo, él acaba de llegar de Alemania, realmente va bajando casi del avión y dijo, aunque sea en el último día, pero quiero estar con ustedes. Y aquí está, ¿no? Él es doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es miembro, lo que conocemos aquí, del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3. Actualmente dirige el proyecto de investigación Diálogo de Saberes, Haceres y Poderes entre actores educativos y comunitarios por parte de la UB. Sus áreas de interés se centran precisamente en la interculturalidad, la etnicidad y, obvio, la educación intercultural e interreligiosa. Ha impartido cursos en diversas universidades nacionales e internacionales. Y bueno, entre sus publicaciones más recientes, no sé si esté bien así el currículum, pero bueno, empoderamiento y educación superior en contextos interculturales en México. Como verán, pues esta mesa
También se ve bastante atractiva, bastante interesante y bueno, pretendemos realmente que responda a sus expectativas. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecerle a las dos parteras de este evento, a Antonella y a Elizabeth, por la invitación y felicitarlas a ellas y a sus colegas del instituto por el evento, por el coloquio, por ponernos a dialogar desde distintas antropologías que utilizan el enfoque intercultural y asimismo a la maestría, a un posgrado que integra estas perspectivas. Esto es muy novedoso y yo creo que va a ser muy fructífero. Una disculpa de hablar en una mesa de salud y además con el título de Mapuche sobre cuestiones más generales de interculturalidad. Lo que quiero hacer es aprovechar esta feliz coincidencia de mi participación en la mesa para resaltar la necesidad de una especie de antropología, podríamos decir, de la interculturalidad que vaya más allá de esta sectorialización entre lo educativo, lo medicinal, educación, salud, derecho, que son como los tres campos que están surgiendo con el adjetivo omnipresente de intercultural. Como habrán también notado en las presentaciones de Yolanda y Joel, la distinción entre lo educativo, lo medicinal y lo jurídico es nuevamente parte del problema porque es una sectorialización occidental. Ellos no utilizaron estos términos para referirse a cuestiones de sanación, a cuestiones de aprendizaje, a cuestiones de espiritualidad y a cuestiones de, podríamos decir, costumbre jurídica. Entonces, una de las paradojas con las que quisiera comenzar es este proceso en el cual determinados actores reivindican el adjetivo o a veces el sustantivo de intercultural o de interculturalidad para obtener espacios en un campo muy asimétrico para tener acceso a cierto tipo de institucionalidad. Yolanda utilizaba por primera vez el término intercultural cuando se refería al centro de salud, ¿no? O sea, la interculturalidad entra cuando el Estado entra. Eso es algo que creo que tenemos que recordar. Mientras que gran parte de su exposición y la de Joel en términos míos era sobre la intraculturalidad y cómo reconstruir esos saberes antes de entrar en contacto con un leviatán tan desigual como es el Estado, sea en el sector salud, sea en el sector educación o en otros ámbitos. La otra paradoja es a quienes nombramos como interculturales cuando hablamos de sujetos o incluso en el ámbito de la antropología médica cuando hablamos de medicina tradicional, como si el sistema biomédico no fuera tradicional. Yo creo que una de sus principales problemáticas y una de sus principales incapacidades de diálogo es su carácter tradicional. Hablando de etnomedicina, lo más étnico que me he encontrado es dialogar con médicos, dialogar con esa profesión que sí es una tribu, a diferencia de otros grupos que no lo son, en relación a lo que es lo propio y lo ajeno. Lo mismo ocurre, y es otra paradoja, en el sistema de derecho. Me ha tocado durante un tiempo dentro de la Universidad Veracruzana Intercultural dialogar sobre nuevas carreras en lo pedagógico, en lo medicinal y en lo jurídico, y les aseguro que es mucho más fácil dialogar sobre educación intercultural con pedagogos ortodoxos que hacerlo sobre medicina intercultural o tradicional con la profesión médica, y ni les cuento con la profesión de la abogacía. Por eso ahí también nuevamente utilizamos siempre este término de derecho consuetudinario o usos y costumbres para referirnos a los pueblos originarios. ¿Cuáles son los usos y costumbres más problemáticos en este país en cuanto al sistema jurídico? O sea, los usos y costumbres no son solo de los pueblos originarios, sino del conjunto del sistema jurídico. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos dos desafíos y por ahí quisiera comenzar. En primer lugar, si queremos analizar las interculturalidades que están surgiendo como proyectos políticos, como reivindicaciones, como espacios de encuentro, etcétera, siempre nos encontramos con el Estado como interlocutor principal. Recuerden, en los acuerdos de San Andrés,
no se hablaba de interculturalidad, se hablaba de autonomía. El Estado niega la autonomía y regala interculturalidad. Eso ya es motivo de preocupación. Lo mismo ocurre en los otros ámbitos. Por eso creo que desde un punto de vista antropológico y tal vez más académico o analítico, tenemos la tarea de continuamente distinguir entre lo intercultural tal como lo definiríamos desde la academia y lo intercultural como lo definirían nuestros interlocutores, que pueden ser actores colectivos, movimientos sociales, pero por lo menos en el contexto mexicano a menudo es el Estado. Y el segundo desafío, aparte de esa omnipresencia del Estado como interlocutor, el otro desafío consiste en que por determinadas tradiciones institucionales, discursivas y académicas, acabamos trabajando sobre determinados portadores de interculturalidad y silenciamos completamente, invisibilizamos completamente otros portadores de experiencias de interculturalidad. Tenemos una especie de cortocircuito conceptual donde la interculturalidad, tanto en educación como en salud, se ha ido convirtiendo casi en sinónimo de indígena, en sinónimo de pueblos originarios. Y esto es preocupante no por el hecho de que estemos trabajando interculturalidad con pueblos originarios, sino sobre todos los demás contextos sobre los que no trabajamos. Y esto en un contexto de sociedad como aquí en América Latina, donde creo que sigue vigente el diagnóstico que hacía Boaventura de Sousa Santos, que somos sociedades donde están incrustadas la memoria y la amnesia, la memoria y el olvido. Boaventura decía en la epistemología del sur en algún momento, las sociedades latinoamericanas, tal vez otras también, pero las sociedades latinoamericanas se caracterizan por ser relaciones, por estar constituidas por relaciones asimétricas y desiguales entre aquellos que no quieren recordar y aquellos que no pueden olvidar. Y esto creo que es un contexto del que tenemos que partir. Esto nos da como una situación de gramática, de interculturalidad con la que nos tenemos que enfrentar. A veces nuestros discursos de la interculturalidad permanecen en la superficie, pero no atacan este problema básico. Si revisamos la bibliografía en el ámbito educativo, con Elizabeth lo hemos hecho, el estado del arte sobre interculturalidad y educación tiene como resultado los únicos que necesitan interculturalidad en México son pueblos originarios o migrantes indígenas en la ciudad. No requiere de interculturalidad el grupo hegemónico, no requieren de interculturalidad los que van a escuelas particulares, no requieren de interculturalidad las clases medias, criollas, mestizas, sino son los pueblos originarios. Esto, por supuesto, es paradójico, hablando de un sujeto que históricamente ha sido condenado a una interculturalidad impuesta, a una interculturalidad colonial, como Paul también mencionaba en la mesa anterior. Entonces, estos sesgos generan ausencias en nuestras miradas. Yo no estoy reivindicando que abandonemos el intento de construir una red entre académicos que trabajamos sobre interculturalidad, llamémoslo por ahora así, y los pueblos originarios y otros movimientos en la lucha por transformar estructuras. Estoy completamente de acuerdo con ese tipo de redes, pero lo que estamos confundiendo es esa alianza con nuestro propio trabajo empírico, que a menudo se limita a trabajar con pueblos originarios sobre pueblos originarios. Creo que encuentros como estos demuestran que cada vez más tenemos que transitar a una constelación en la que los jóvenes que están surgiendo de las universidades interculturales, indígenas, etcétera, ya no requieren de antropólogos que los estudien, sino de antropólogos y antropólogas que junto con, hombro a hombro con, estudian las estructuras de desigualdad que generan estos fenómenos tan raros y tergiversados de interculturalidad. O sea, en nuestro caso, se trataría de estudiar el Estado desde una perspectiva intercultural. En este sentido, quisiera hacer un muy breve resumen de cómo se está
definiendo la interculturalidad en el ámbito académico y cuáles son así como algunas perspectivas para investigaciones futuras. Y insisto que no es necesariamente desde la educación intercultural o la salud intercultural o el derecho intercultural, sino desde una mirada más holística a estos fenómenos. En primer lugar, una cuestión que sigue siendo paradójica en estos diversos campos es que hay un uso a menudo muy prescriptivo, muy normativo del término interculturalidad. Cuanto más desiguales son nuestras sociedades, parece que más prescripción de armonía, de funcionalidad, de integración se quiere expresar con el término interculturalidad. Me imagino que una de las razones por las que en América Latina los estados no utilizan el término multi, sino intercultural, aparte de que no se quieren asemejar a sus antecedentes anglosajones, creo que reside en este hecho de hacer énfasis en interacciones positivas, en esta cuestión que Jorge acuñó como la interculturalidad angelical, el discurso angelical que viene de determinados actores hegemónicos para convencer a los actores subalternos de que con un poco de buena onda y tolerancia y solidaridad se resuelve la situación fundamentalmente colonial. Resultado de esto, hay muchas propuestas normativizantes, prescriptivas, y hay pocos análisis de qué es lo que hay detrás de ellas. Hay mucha prescripción y poca descripción. Hay muchas soluciones y no sabemos a qué problemas van a proveer de soluciones. Entonces, esto es un sesgo en todos los estudios sobre la educación intercultural, pero tengo la sensación que también en otros ámbitos tendemos a prescribir más cómo debería ser en vez de a conocer realmente cómo son las relaciones interculturales. Creo que necesitamos una mirada crítica, analítica, a interacciones grupales de distinta identificación en nuestra sociedad, y ahí nuevamente no solo reducirlo a las interacciones históricas entre Estado-nación y pueblos originarios, sino también otros grupos que se definen por determinadas identidades, culturas, espiritualidades, etcétera, que hasta ahora no forman parte del discurso sobre lo intercultural. En segundo término, aparte de esta distinción entre la interculturalidad prescriptiva y la interculturalidad descriptiva o analítica, como queramos llamarla, hay otra dicotomía preocupante. Gran parte de los que trabajamos desde la antropología en estos ámbitos hacemos énfasis, como también lo acaba de hacer Yolanda, en la necesidad de una noción más dinámica, más procesual de cultura, que no folclorice, que no esencialice, que no vuelve cultura algo superficial. Sin embargo, persiste en documentos oficiales, desde la UNESCO hasta el nivel municipal, persiste una noción estática de cultura, una noción esencializante, como si la cultura fuera parte de nuestro ADN, y no una noción dinámica, híbrida, procesual, contemporánea, que parta de la cultura contemporánea. Entonces, esto significa que rápidamente, cuando el Estado habla de un currículum intercultural o habla de una solución intercultural en salud, acaba prescribiendo: quédate con tu propio folclore, quédate con tu propio, porque esa es tu solución. Y, por supuesto, la ventaja que yo, como Estado o yo como sociedad mayoritaria, no tengo que hacer nada, porque son ellos los que tienen que adaptarse a nuestro sistema. Entonces, hay una lógica asimilacionista, hay una lógica discriminatoria detrás de un determinado uso de cultura. ¿Por qué lo menciono aquí ante antropólogos y antropólogas? Porque nosotros hemos acuñado ese concepto de cultura. Ese viene originalmente de la antropología funcionalista de los años 40, 50. Hoy por la mañana se mencionaba a uno de nuestros padres fundadores, Aguirre Beltrán. De ahí vienen este tipo de nociones simplificadoras de cultura. Nosotros pretendemos lavarnos las manos porque decimos, no, en antropología ya somos mucho más complejos. Sí, claro, pero esa noción de cultura ha migrado
ha migrado a la psicología, ha migrado a la pedagogía, ha migrado al trabajo social y en otras disciplinas se sigue mimetizando este tipo de concepto que nosotros ya creemos superado. Entonces, una labor importante, pienso, es la deconstrucción continua de este tipo de conceptos esencializadores. Y esto tiene que ver con otro aspecto que llama la atención en el debate actual. Gran parte de aquellos que utilizan ideas sobre diversidad, interculturalidad, multiculturalismo, como se quiera llamar, en nuestras sociedades hacen énfasis en actitudes individuales, en competencias interculturales, etcétera, etcétera, insinuando que el problema es resoluble a nivel individual. Tiene que ver mucho con estas teorías del capital humano. Tú eres pobre, tú eres étnico, tú eres rural, etcétera, entonces resuelve ese problema y ya se resolverá nuestra relación. Entonces, una noción que armoniza excesivamente convive con una noción individualizante de lo que es la diferencia cultural. Cuando sabemos, y varios, Paul entre otros, hoy por la mañana, explicó cómo estas categorizaciones tienen un origen colonial que por supuesto es de casta, o sea, es colectivo, no se puede resolver a título individual. Necesitamos transitar a una noción, desde esta noción angelical a una noción conflictiva de interculturalidad. La interculturalidad no es resolver conflictos, es un conflicto, porque nuestras sociedades son conflictivas, son asimétricas y no van a ser armónicas de la noche a la mañana. Entonces, a nuestros jóvenes tenemos que formarlos no en esta idea de negociación de conflictos, cómo resolver conflictos como lo hace la tecnocracia neoliberal, sino al contrario, a vivir la identidad propia en situaciones estructuralmente conflictivas, situaciones estructuralmente desiguales y que no se van a resolver, sino que va a ser parte de la interacción. Entonces, no hablemos de interculturalidad como respeto, tolerancia, buena onda y todos iguales, sino al contrario, aquí hay intereses, aquí hay profundas divisiones y necesitamos formarnos para una sociedad que va a seguir siendo de esta manera hasta que no la transformemos desde las distintas trincheras. Esto tiene que ver con otro aspecto que quisiera mencionar. Cuando analizamos los modelos, sobre todo en educación intercultural, podemos distinguir algunos paradigmas que hay detrás de este discurso. El discurso intercultural, varios de ustedes lo mencionaron, es más o menos reciente, tiene antecedentes tanto en Venezuela como en México con esta idea de Aguirre Beltrán que se mencionó, pero realmente se vuelve oficial a partir de los años 90. Sin embargo, cuando determinados actores utilizan el discurso o el enfoque intercultural, lo hacen desde paradigmas distintos, pero utilizan el mismo término, lo cual nos genera estas polisemias muy contradictorias en las que nos encontramos inmersos. El primer paradigma desde que pienso tenemos que seguir analizando la interculturalidad es desde el paradigma de la desigualdad. Nuestras sociedades están estructuradas desigualmente por su origen capitalista, por su origen patriarcal y por su origen colonial. Entonces hay un sesgo de clase, hay un sesgo de género y hay un sesgo de casta colonial el que genera estas desigualdades. Entonces tengamos en cuenta que se trata de relaciones verticales a las que estamos llamando ahora interculturalidad. El término lo cubre más que lo denota y esto es un problema. Tiene que ver con lo que alguien mencionaba, la culturalización o el culturalismo que hay de alguna manera en nuestros discursos. El segundo paradigma que aparece y que me parece también muy importante, pero no sustituye al primero, es cuando los actores colectivos contrahegemónicos se identifican a sí mismos, reconstruyendo su propia cultura, reconstruyendo su propia identidad, espiritualidad, etcétera, acuden a un paradigma de la diferencia,
que es una cuestión más potencialmente horizontal, podríamos decir. El paradigma de la diferencia, clásico del multiculturalismo, significa que yo, como actor diferente, me quiero pensar en diferencia frente al Estado-nación y la sociedad hegemónica, y por eso necesito una estrategia de reconocimiento, de visibilización y mucha reconstrucción intracultural, en el sentido de mis saberes quiero sistematizarlos, quiero incorporarlos a un currículum, quiero que mi lengua también se escriba y no solo se hable, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay estrategias de diferencia que son distintas a las estrategias de desigualdad y de empoderamiento dentro de esos esquemas de desigualdad. Pero no confundamos unos con otros. A menudo, colegas, lo hemos discutido en la Universidad Intercultural, hacen diagnósticos de determinados problemas como si fueran producto de la diferencia, cuando son problemas que son producto de la desigualdad. Ah, este chico no sabe escribir bien en español porque es náhuatl. Hay interferencias lingüísticas del náhuatl y por eso no sabe redactar bien. No, 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 no. Hay esos problemas de redacción entre nahuas y no nahuas, si has pasado por una telesecundaria, un telebachillerato, etc. O sea, todo este sistema secundario de mala calidad en la educación pública. Entonces, ahí la desigualdad se está disfrazando de diferencia. Y eso es peligroso porque se acaba culturalizando o etnificando algo que nada tiene que ver con cuestiones étnicas o culturales. Y el tercer paradigma, el que más cercano lo veo a la pedagogía, es un paradigma de la diversidad. La diversidad es otro de estos términos que ha tenido todo un boom discursivo, pero cuando hablamos de diversidad lo queremos definir y entender en términos de heterogeneidad. ¿Somos heterogéneos todos los seres humanos? Las ideologías nacionalistas, etnicistas, etcétera, lo habían encubierto durante cierto tiempo, pero todos los seres humanos somos diversos de alguna manera, y si queremos convivir en este tipo de conflictos que mencionaba antes, necesitamos ciertos saberes haceres para convivir en esas heterogeneidades. Y eso tiene mucho más que ver con interacciones en la práctica que con discursos o con identidades más a nivel discursivo. Entonces, el paradigma de la diversidad tiene que ver con continuamente estar interactuando con personas, con grupos provenientes de otros horizontes culturales, religiosos, lingüísticos, generacionales, etc. Entonces, ese es otro paradigma, requiere de otras respuestas. No es únicamente una cuestión de desigualdad en cuanto a lo vertical, no es únicamente una cuestión de diferencia en cuanto a nosotros y los otros, identidades así horizontales, sino tiene que ver con procesos de interacción entre personas heterogéneas, como las que ocurren en un centro de salud, como las que ocurren en una escuela metropolitana con no sé cuántas lenguas maternas, etc. Y ese tipo de interacción entre diversos ha ido en aumento, por lo menos en cuanto a su visibilidad. Tal vez siempre fuimos heterogéneos, quiero esperar que sí, pero ahora ha ido en aumento precisamente porque los actores se vuelven visibles, son conscientes de sus derechos. Entonces, estos son tres paradigmas, pero los tres utilizan el adjetivo intercultural para referirse a su estrategia. Entonces, lo que desde un punto de vista más analítico tenemos que hacer es identificar a qué se refiere con, para ver el potencial, y esa es otra distinción que quisiera mencionar, el potencial funcional o emancipatorio con el que se usan estos modelos o estos enfoques. Es algo que ya se mencionó hoy por la mañana a Catherine Walsh. Creo que es muy importante distinguir estrategias de uso del modelo o del enfoque intercultural para mantener las cosas como son, para amortiguar los conflictos, frente a otra estrategia que dice, reconociendo estas diferentes fuentes de identidad, reconociendo esta riqueza intracultural de todos nosotros, transformamos esta sociedad hacia una sociedad con mayores niveles de participación, de identificación, de inclusión o cohesión, o como se le quiera llamar ahora. Yo creo que eso requiere de una mirada
siempre crítica, pero también autocrítica, de cómo analizamos determinados modelos, con qué tipo de actores entramos en alianza frente a qué otros. Aquí en México es un gran problema que los que trabajamos, por ejemplo, sobre educación intercultural, financiamos todas nuestras investigaciones a partir de ese estado que es el problema de la educación intercultural. Entonces, nuevamente se dan cortocircuitos en cuanto a la identificación. A veces acabamos estudiando al indio, estamos estudiando a la comunidad por encargo del Estado, en vez de estudiar al Estado por encargo del movimiento indígena y ver qué hacer con ese Estado. Entonces, ahí es donde necesitamos un cambio de mirada, voltear la mirada. Termino estas breves reflexiones con algunas tendencias que veo si comparamos el norte global con el sur global. Es muy llamativo que en todo el planeta se esté comenzando a hablar de interculturalidad, hasta hay un budismo intercultural, un taoísmo, etcétera, etcétera. Entonces llama mucho la atención dónde se pone el énfasis. Y solo puedo mencionarlo de los contextos que conozco, que es el europeo y el mexicano. En el contexto europeo persiste una visión que podríamos llamar de individualismo metodológico, donde el individuo es el objeto de la intervención intercultural y este individuo hay que dotarlo de ciertas capacidades. Se ha tomado, sobre todo del feminismo, la noción de interseccionalidad para complejizar estas interrelaciones, para decir, no es solo cultura, no es solo etnicidad, no es solo lengua, es también nacionalidad, es también religión, es también generación, tipo de capacidad o incapacidad que tienes, etcétera. Y todo eso nos vuelve sujetos, pero a título individual, internamente diversos, con lo cual el concepto de interculturalidad, coincido con Cristina, tiene fecha de caducidad, porque si todos somos interculturales, entonces ya no tiene sentido hablar, y menos de inter, porque está ocurriendo intra, ¿no? No es una interrelación, no es una constelación entre personas o grupos, sino es una característica intrínsecamente humana. Entonces, se habla cada vez menos de interculturalidad y cada vez más de diversidad, pero en este sentido interseccional. ¿Hasta qué punto la coincidencia entre diversidad cultural y lingüística con una diferencia de género profundiza posibilidades de discriminación o de exclusión frente a la no coincidencia de esas dicotomías identitarias? Eso es un poco lo que veo en el debate en el norte global. Ventaja, sí, una noción rica, compleja de la diversidad. Desventaja, nuevamente se habla solo a título de individuos. Hay autores que critican lo que llaman el grupismo del debate latinoamericano, donde, y con esto termino, en el contexto latinoamericano y mexicano, cada vez más se habla en términos de actores colectivos que son sujetos de interculturalidad, y hemos visto ejemplos en este coloquio, y esa interculturalidad se relaciona con las persistencias coloniales. Eso es algo que en Europa todavía no se discute, pero recordemos lo que muchos autores post o decoloniales han mencionado: no solo los colonizados son producto de la colonialidad, también y mucho más los colonizadores son producto de esa colonialidad, solo que les cae el 20 un poco más tarde. Entonces, eso ocurrirá también. Pero en el contexto latinoamericano y mexicano me parece muy importante profundizar, sí, tal vez en un horizonte de decolonialidad. Coincido con Paul cuando presentaba esto, pero lo que más necesitamos desde mi punto de vista es un análisis antropológico, historiográfico, etcétera, etcétera, de las colonialidades persistentes. No conocemos todavía lo suficiente acerca de cómo persisten formas de percibir lo propio y lo ajeno en sociedades como la mexicana. ¿Por qué? Porque no estudiamos a todos los actores, no estudiamos a todos los sujetos. Entonces, por eso la llamada, con esta mirada de interculturalidad crítica sobre la colonialidad, busquemos aquellos que sistemáticamente han logrado invisibilizarse. Y la capacidad de invisibilización es una capacidad hegemónica. Entonces tenemos que estudiar hacia arriba, de lado a lado con los sujetos con los que nos identificamos, pero no estudiar sobre
Ese paternalismo tiene que acabar, sino junto con ellos estudiar las secretarías de salud y educación pública, estudiar esos gabinetes donde se inventan estas leyes que se mencionaban, estudiar etnográficamente estos procesos de colonialidad internalizada, reificada, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay una gran tarea para lo que podríamos llamar una antropología de la interculturalidad que esté comprometida con los actores sociales, pero que no les quite el micrófono a ellos, sino que busque rascarle a esferas a las que ni los pueblos originarios llegan y en muchos casos tampoco nosotros los académicos hemos intentado llegar. Muchas gracias. Sí, yo creo que la suma de las 4 exposiciones deja, además de muy caliente el micrófono, muy, digamos, pensantes, ¿no? En una tarea meramente reflexiva y de análisis por delante. Me ha encantado y no hay casualidades. Yo insisto, hay causalidades. Que Gunther no haya estado justamente los días previos, que ustedes lo han visto, fueron casi exclusivos para las áreas de la educación y que afortunadamente ayer ya con los temas de las ontologías indígenas y algunas primeras exposiciones fuimos transitando hacia esto de las áreas. Y a mí me parece esto muy de primer punto de rescate. Mientras sigamos justamente queriendo resolver problemas, buscar respuestas a tantas preguntas que tenemos ante tantos paradigmas que van surgiendo de moda, conceptos que, como hemos dicho, se usan de manera indiscriminada y pasamos de multiculturalismo a culturalismo, a la interculturalidad, la transculturalidad, etcétera. Me parece que todavía tendríamos mucho que andar. Yo creo que la construcción, y sí me siento muy afortunada de estar participando netamente como organizadora del propio coloquio, nos ha llevado a esos retos. No solamente los retos de vamos a lograrlo porque esto va a ser así, no. ¿Qué queremos? Por eso en la inauguración lo dije, desde el cuerpo académico nos llevó a plantearnos seriamente como integrantes para qué convocar a un coloquio de este estilo. ¿Qué perseguimos? ¿En qué se va a diferenciar, digamos, a tantas otras reuniones que han existido a lo largo y ancho de este mismo continente bajo esta búsqueda de discutir en la interculturalidad? Agradezco de verdad profundamente a los 4 expositores. Como lo digo, yo creo que nos abre en verdad el abanico, nos amplía la visión para poder tratar de entrecruzar estas miradas, pero viendo siempre, ¿no? Dando, digamos, esas voces, como decía Gunther muy bien, al lado. No de arriba hacia abajo, ni buscando a veces estos extremos riesgosos, peligrosos a los que nos lleva también cuando pensamos, si es que estamos articulando. No es una salida realmente esencialista. Estamos buscando currículas en nuestras universidades públicas donde se articule el conocimiento occidental con el conocimiento indígena. Y ya solucionamos. De trasfondo hay mucho, mucho, mucho que hacer, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar la palabra a ustedes. De verdad creo que tenemos mucho todavía sobre qué discutir, sobre qué seguir planteándonos de una manera también colectiva. Mientras sigamos pensando desde la individualidad, creo que estamos perdidos, ¿no? Y bueno, no sé, comentarios de aquí, ahora sí, de los presentes, preguntas, inquietudes, para que pasen los micrófonos por allá. Gracias. Sí, bueno, Gunther, gracias por tu presentación, fue muy útil para todos nosotros. Y bueno, tú hiciste énfasis en que interculturalidad no es interétnico, ¿no? Como normalmente se entiende. Y hablaste precisamente de los grupos invisibilizados. Y por supuesto, si son invisibilizados no los vemos, ¿no? Y estaba tratando de hacer el ejercicio de cuántos y quiénes son, ¿no? Y son muchos, pero solo para recordar algunos.
Y ahorita en nuestro trayecto de Cuernavaca aquí a Puebla, pues iba toda una procesión de chalmeros que no sé si iban o venían, ¿no? Pero eran muchos, ¿no? Y aunque eran muchos, eran invisibles porque van en su bicicletita y van atorando el tráfico, ¿no? Entonces, por supuesto que es las relaciones entre nosotros y los grupos religiosos y entre los grupos religiosos, ¿no? Otro es hablar de las resistencias como grupos invisibilizados, que puede ser lo que mencionó Paul, de los movimientos sociales, pero también de otras resistencias, por ejemplo, los que están en procesos de autonomías, que puede ser la policía comunitaria, puede ser el STLN, puede ser Cherán, etcétera, ¿no? También pensaba en los jóvenes, en las tribus urbanas, ¿no? Que también son la alteridad, son la resistencia, y un tesista, por ejemplo, me decía que en un partido de fútbol entre el equipo de Guadalajara y el Atlas, ¿no? Que es imposible meter lo que ellos llaman estos trapos, ¿no? Los trapos en los estadios, donde ellos se confrontan con un lenguaje semiótico diferente, ¿no? Logran meter una que dice Ayotzinapa no está solo, ¿no? Entonces, esos grupos que se quieren invisibilizar, ¿no? Cuando nos pasan en la televisión un partido de fútbol, ¿no? Esos son los que creo que debemos nosotros ahora sí focalizar en nuestros estudios sobre interculturalidad. Así es. Gracias. Solo muy brevemente, agradezco todos los comentarios y, bueno, preguntas hubo pocas, pero los comentarios estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó Jorge, llamémoslo como lo llamemos, pero yo creo que hay que distinguir lo que son las formas culturales y lo que son, digamos, esta cuestión, como él la llamaba, más sintáctica o de lo intersocietal. Cuando comenzaba Jorge a comentar esto de la sociedad que desapareció del discurso, también me acordé de esa cita famosa de la señora Thatcher, que no hay tal cosa llamada sociedad. O sea, eso es lo que llamo invisibilización de ciertas clases hegemónicas que no quieren ser visibles en estos debates. Sigan ustedes con sus problemas, con sus pueblos originarios, etcétera, pero a nosotros no nos tematicen, ¿no? Pero luego viene el Papa y todos hacen cola, de repente todos son guadalupanos. Entonces ahí vemos cómo esa clase también hay que estudiarla en esas contradicciones. Y solo para añadir una cuestión, lo que comentaba la compañera ahí de atrás, no sé cómo es en otras regiones, pero en Veracruz, si tú tomas un mapa de la diversidad lingüística del estado de Veracruz en cuanto a pueblos originarios y tomas otro mapa en cuanto a telesecundarias o frecuencia de profesores que cambian continuamente, ausentismo, etcétera, o tomas otro mapa de concesiones mineras, o tomas otro mapa de lo que llaman los elefantes blancos, estos hospitales que construyen, que están completamente vacíos, que no funcionan, coinciden siempre en la distribución. Pero luego dicen, es que es el idioma náhuatl el problema. O sea, por eso necesitamos analizar no solamente la cuestión lingüística, cultural, etcétera, sino también estas desigualdades que son resultados de procesos activos de exclusión, procesos activos de racismo, de discriminación, y no simplemente rezagos. No llegamos hasta ahí, pero mañana llegar. No. Es una cuestión activamente producida, ¿no? Y sí, yo creo que lo demás coincido con esta necesidad de también incluir la espiritualidad, precisamente en estados supuestamente neutros, jacobinos, etcétera, como creemos pensarnos el Estado mexicano, analizar y dar el lugar a estas espiritualidades porque no encasillan, no están dentro del esquema. Es muy llamativo, en la Universidad Veracruzana está prohibido cualquier acto religioso, pero en la Universidad Veracruzana Intercultural comenzamos cada año académico con un acto espiritual. Entonces por ahí va entrando, digamos, esa dimensión gracias a su presencia en las regiones indígenas. Pero por supuesto se puede hacer también con otras actividades que han sido completamente silenciadas. Y lo último, lo que mencionabas precisamente de esas otras fuentes de interculturalidad como las tribus urbanas, también en el ámbito no urbano, ¿no? O sea, los darquetos totonacos como identidades emergentes, no es una cuestión de autenticidad, no es una cuestión de que nosotros tengamos que decir, es que esto como… No, son manifestaciones culturales emergentes y como nos enseñó Boaventura,
no estudiemos solo de forma positivista lo que ya existe. Estudiemos las ausencias y estudiemos las emergencias, ¿no? Lo que está surgiendo nuevo, y creo que eso es lo que nos da mucho más en cuanto al rumbo al futuro. Bueno, realmente digo, nuevamente, mucho que reflexionar, pero mucho también por adelante que hacer, ¿no? No voy a entretener más, estamos sobre el tiempo. Yo realmente quiero agradecer que me hayan puesto a moderar esta mesa, he aprendido muchísimo. Y sobre todo esto que nos vuelve a ratificar, ¿no? Hace mucha falta trabajar desde las emociones mismas, desde la espiritualidad. Ahí tendríamos ya un primer punto para empezar a transformar y a transformar en cada uno de esos sectores mismos de la sociedad. Y por ello es bien importante, ¿no? Recuperar hacia el contexto.